Gracias, amigos. Bueno, no tenemos muchos niños acá. Hoy nos cambiamos un poquito, pero está bien. En esta noche queríamos hablar un poquito de la segunda parte sobre la gracia. ¿Se acuerdan que empezamos unos talleres de gracia? ¿Sí? ¿Por qué creen que estamos hablando de la gracia? Tal vez nos falta. ¿Qué más puede ser? ¿Por qué creen? Nos falta gracia. ¿Qué más puede ser? Nos falta conocer de la gracia. Nos falta conocer de la gracia, de qué se trata. Sí, no, la idea es esto, ¿no? Y la idea de los miércoles es que es para la familia. Quería solo recordarles eso. Personas que ya somos discípulos o que están ya cerca de bautizarse o restaurarse, pero que podemos hablar como discípulos. Podemos decirles tumbas blanqueadas. Podemos decirles hipócritas. Así es, ¿no? Porque así hablaba Jesús a sus hermanos en la fe. Así les decía Jesús, ¿no? La idea es de tener este tiempo que sea profundo para nuestras vidas, que sea de retos, no ser otra clase más y no pensar en el de al lado, sino en nosotros mismos. La gracia. La gracia tiene que ser algo en nuestra vida que nos motiva a nuestra vida de discípulo. Y como decía alguien, si no conocemos qué es la gracia, ¿cómo podemos estar motivados? O sea, no podemos. O sea, tiene que haber un motor para la vida, ¿no es cierto? En el mundo, ¿cuáles son los motores? La familia, los hijos, la empresa, el negocio, tus sueños. Eso es lo que tiene, pero como discípulos no. Para nuestra vida en general, para nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra empresa, para todo, tiene que ser la gracia de Dios. Si esto no tenemos claro en nuestras vidas, la verdad vamos a ser discípulos amargados. Discípulos no salados, no dulces, ¿se acuerdan? Discípulos sin un sentido, sin un sabor. Entonces, para esto vamos a ir entendiendo las Escrituras. Vamos a Efesios 2, por favor. ¿Cuántos chicos tenemos? Solo varones también aquí. Las niñas se quedaron abajo. Obedientes. Las niñas se quedaron abajo. Estamos en Efesios. Vamos al capítulo 2 si son tan amables. Del 1 al 10 vamos a leer. Dice la Biblia: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles de Cristo Jesús que están en Efeso. Que Dios nuestro Señor y Padre del Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Perdón, estaba leyendo la 1. Gracias por estar tan atentos. No estaba leyendo el 1, 2:1. En otro tiempo ustedes andaban muertos, en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La Biblia dice aquí que antes éramos muertos. Eso éramos nosotros antes, sin la gracia de Dios. Éramos muertos por nuestro pecado, éramos muertos por nuestra desobediencia.
Dice la Biblia que éramos objetos de la ira de Dios. Tenaz, ¿no? Qué fuerte. Pecadores viviendo en el pecado, rebeldes. Acordémonos simplemente de dónde salimos. Siempre es bueno entender esto, porque de lo contrario, con el pasar de los tiempos nos podemos creer ya buenos. Nos podemos creer que lo hacemos bien todo, que somos perfectos. Alguien me decía en estos días, la verdad, me cuesta creer que los cristianos sea lo correcto, porque se creen perfectos. Y alguien que ha visitado nuestra iglesia y todo, de nada, ¿no? Tal vez podamos estar transmitiendo eso, pero acordémonos de dónde salimos, muertos en el pecado, desobedientes, objetos de la ira de Dios, pecadores, viviendo en el pecado y rebeldes. Ahí es cuando actúa la gracia. A pesar de que estamos muertos, Dios es alguien lleno de amor. Dice la Escritura, rico en misericordia, nos da vida, nos resucita, nos da bondad, nos da abundantes riquezas. Ahí activa la gracia. La gracia no se activa cuando somos buenos. La gracia se activa cuando somos malos. Porque si somos buenos, o sea, ¿cuál es la gracia del perdón? O sea, si tú estás súper bien con alguien y te llevas muy bien con un hermano, con una persona, ¿en dónde está lo bueno si no tienes nada que perdonar? El hecho de la gracia aún aplicada a otras personas está cuando esa persona que tal vez no nos cae bien, tal vez nos hizo algún daño o simplemente nos trata mal toda la vida, pero a pesar de eso le perdonamos y le amamos. Ahí está la gracia aplicándose en nosotros. Y así se aplicó la gracia en nuestra vida. De donde salíamos, de un sitio lleno de lodo, lleno de pecado, Dios nos da el perdón y la salvación. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no tiene límite. Entonces ahí uno entiende, ¿no? Ponte, insisto, a pensar de dónde saliste, o sea, con cuánto pecado llegaste y Dios te dijo te perdono y te doy una nueva oportunidad. El amor de Dios, la verdad, nunca se va a acabar. El amor de Dios es tan grande y que Él no puede amarte más. Y el amor de Dios es tan grande que tampoco te puede amar menos. ¿Sí me entienden? ¿Ustedes creen que cambia el amor de Dios hacia ustedes? No, ¿no es cierto? Lo que cambia muchas veces es nuestro pecado, es lo que nos separa de Dios. Pero el amor de Dios no cambia. El amor de Dios, desde que existimos, es el mismo por ti. Para Él no importa lo que hiciste en tu vida, cuántas veces pecaste y cuántas veces vas a pecar. El amor de Dios sigue siendo el mismo, abundante. Y no porque hoy eres más pecador, tal vez, el amor de Dios ha sido menos para ti. No, el amor de Dios es así. Qué diferente a veces nos cuesta eso con nuestros hijos, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que queremos cambiar nuestro amor cuando ellos se portan mal o hacen cosas que no queremos, los que somos papás. Sí, a veces queremos hacer eso. Pero lo increíble es que generalmente nos comparamos también en esto con Dios, ¿no? De que nuestro hijo, creo que la mayoría vivimos eso, puede hacer lo que sea, pero ahí estamos para recoger los pedazos y llorar con él. Imagínate lo que hace Dios con nosotros. O sea, podemos hacer lo que sea y Él está ahí para recoger los pedazos y decirte, sigue adelante. El amor de Dios es condicional, pero te cuento algo, la gracia de Dios sí tiene condiciones. Esa sí tiene condiciones. Esa no es incondicional. El amor sí es perfecto y es eterno y no va a cambiar. La gracia, en cambio, tiene condiciones. La gracia es algo primerito que tienes que aceptar. Esa es la primera condición. Si tú no aceptas la gracia, pues no tienes la gracia. O sea, muchas veces podrás no sentirte como merecedor de esa gracia. Porque a veces puede pasar las dos cosas, ¿no? Te puedes sentir el peor del mundo, lo peor. O sea, la verdad, perdón la expresión, la peor basura, lo peor por tu pecado. Ahí es cuando tú necesitas aceptar, porque ahí siendo peor es cuando necesitas aceptar la gracia. O lo contrario, ¿no? Puedes sentirte lo mejor. Puedes sentirte grande, poderoso, perfecto, que no necesitas gracia. Entonces, ahí ¿cómo llegas a aceptar esa gracia? Es la primera condición que necesitas, aceptar la gracia. Otra cosa también, la gracia es un regalo y es posible rechazarla. O sea, la gracia no la compramos nosotros,
no hemos hecho nada para tener esa gracia, ni vamos a hacer nada. Es un regalo. Así como tal vez si alguien te quiere regalar a ti $1 millón, una casa, un carro, es tu derecho no aceptar. Sí, ¿no? Es algo muy grande tal vez. O simplemente te quieren regalar un par de zapatos. Y tal vez algunos de aquí han dicho, no, no quiero. Será por orgullo, será por algo así, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a las bienaventuranzas. Esto va de la mano, ¿no? Pobre en espíritu. La gracia la puedes vivir cuando eres pobre en espíritu. Cuando ves tu necesidad de Dios. Cuando no te crees ni lo peor, no te crees ni lo mejor. Simplemente tienes que entender que eres un necesitado de Dios. ¿Y cuándo aceptamos? Otro de los requisitos que necesita la gracia es aceptar que Dios te perdona y te ama. Y que cuando nos arrepentimos, tenemos que bautizarnos. O sea, esto es aceptar la gracia. Dejar el orgullo, dejar las cosas y bautizar. Ahí fue cuando aceptamos nosotros la gracia. Porque muchas veces, ¿no? Acordémonos que tal vez veníamos de otras comunidades, de otras iglesias, lo que sea, y decíamos, no, es que yo ya hice todo, me bauticé, hice esto y se lo de acá. No necesito bautizar. Ese es un regalo el bautismo. No es algo ganado, es un gran regalo. No podemos ganar la gracia a través de ninguna obra. ¿Por qué creen que no podemos ganar la gracia? Porque es un regalo. Dímelo. Nadie se la merece, bien, dijo. ¿Quién más? ¿Por qué creen que no podemos ganar la gracia? Porque la parte de Jesús perdería todo su valor. La cuestión es que la gracia ya fue pagada. Esta es la situación, la gracia ya fue pagada. Ya fue pagada con la sangre de Cristo. La gracia es una obra de Cristo, no es una obra nuestra. Y el perdón de los pecados es una obra de Dios en el bautismo. Son dos regalos que necesitamos aceptarlos, que necesitamos saber que lo queremos hacer. Ahora entendemos, ¿no?, por qué la gracia tiene condiciones, por qué no todos podemos vivir con gracia. Si no cumples estas condiciones, pues simplemente no puedes vivir con gracia. Y todo el mundo en el país o en donde sea, tú dices gracias a Dios, escuchas, ¿no? Gracias a Dios tengo esto, gracias a Dios esto de acá, lo de acá, pero realmente no es gracias a Dios. O sea, si no aceptaste la gracia con las condiciones de aceptar tu arrepentimiento, tu bautismo, de ver que no te la mereces, de ver que sigues siendo el mismo pecador, pues la gracia de Dios no está actuando en tu vida. Tal vez actúe la gracia del mundo, ¿no? El que te sientas halagado por la gente, halagado por el sitio, halagado por tu trabajo, pero tal vez no es la gracia de Dios, sino la gracia del mundo la que dice. No se olviden que ninguna obra puede salvarnos. Nada. O sea, ni aunque lideremos, bauticemos 100, 200, seamos buenos y hagamos beneficencia, aun aunque lo regalemos todo lo que tenemos. Si tenemos una casa, si tenemos carros, si lo regalemos, eso no nos va a comprar la gracia, porque ya fue pagada por Cristo en la cruz. No se olviden que hemos sido creados, como dice en el versículo 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Nosotros fuimos creados para hacer las buenas obras. Para eso fuimos creados. No hacemos buenas obras para ganarnos gracias. O sea, tenemos gracia para hacer buenas obras. ¿Sí entienden la diferencia? A veces queremos hacer buenas obras para ganarnos algo, ¿no? La salvación, o la gracia de Dios, el amor, el apoyo de la gente, de los hermanos y todo. No. O sea, por la gracia que tienes, por agradecimiento, necesitamos hacer buenas obras. Nunca podemos hacer lo suficiente para ser salvos, mis hermanos. Hacemos buenas obras por el amor de Dios, por lo que Él nos dio, en gratitud. Por eso necesitamos hacer buenas obras. Por eso necesitamos también tener gracia con los demás, porque Dios ya tuvo gracia con nosotros. Por eso necesitamos ir y buscar personas para que se bauticen, para que estudien la Biblia afuera. Si no estás agradecido de lo que alguien hizo por ti, o sea, es que no estás aceptando la gracia de Dios, el regalo de Dios. ¿Y cómo se muestra eso? O sea, esto, la Biblia lo dice, ¿no? La fe se ve con hechos, o sea, va de la mano, fe y hechos van de la mano.
¿Sí? O sea, si no hemos compartido la fe, si no estamos invitando a nadie, si no estamos invitando a estudiar la Biblia con alguien, no estamos viviendo en la gracia de Dios. O sea, acordémonos de dónde nos sacó Dios, cuánta gracia tuvo con nosotros y cuánta gente estuvo apoyándonos. Como hoy agradecían a Ivonne, agradecían a Mateo, agradecían de cuántas personas estuvieron ayudando. Pero eso debe ser algo de cada discípulo, mis hermanos. De cada uno de ustedes, estamos aquí como 80 más o menos. Debemos tener 80 personas estudiando la Biblia. Es algo para cada quien, ¿no? ¿Estoy viviendo la gracia de veras? No, Dios va a seguirte bendiciendo, pero eso no muestra que estés viviendo la gracia realmente de Dios. Y todo hay que hacerlo por gratitud, insisto. La gracia debe dejarnos seguros en el amor de Dios. Esto significa que, o sea, nosotros no debemos hacer cosas para que Dios nos ame más. Dios ya te ama, ¿no? Pero la gracia es la que te debe hacer a ti buenas obras, más buenas obras. Los buenos padres siempre sabemos que nuestros hijos van a ser mejores, ¿no es cierto? Los que somos papás. Soñamos con eso, con que nuestros hijos van a ser mejores. Y siempre queremos que ellos sean mejores. O sea, por eso les damos un tipo de educación, otra cosa, los traemos a la iglesia, muchas cosas, ¿no? Eso siempre soñamos. La diferencia con los hijos es que los niños saben que los papás siempre los vamos a amar a pesar de cualquier cosa. Estoy hablando para discípulos esto, ¿no? Estoy hablando en este contexto, no estoy hablando en el mundo. Podemos ver muchas cosas. Estoy hablando con hermanos de la fe, con gente que ha visto en su vida la gracia de Dios. Entonces nuestros hijos, aunque no lo crean, saben que nunca ustedes los van a dejar de amar. Ellos saben que ellos se van a equivocar, van a llorar, van a gritar, van a pecar, pero ellos saben, mi papá me ama. Y esto es gracia de Dios por Jesucristo. Por eso sienten eso. En el mundo no se siente eso. Y permítame decirlo así, o sea, y hacer esta división. Estamos hablando entre discípulos y las escrituras son así de claras. O sea, esto es el privilegio de la gracia. Ellos siempre se van a sentir amados. Vamos a seguir con la Biblia. Lucas 2:40, por favor. Lucas capítulo 2. Sí, la Biblia dice en el versículo 40, sobre el 40, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Esto hablaba de Jesús, ¿no? Jesús dice que desde niño la gracia de Dios lo acompañaba. Vamos a Hechos 13, por favor. Hechos 13, el versículo 42 y 43. Dice la Biblia: al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Esto es increíble. La gracia de Dios, mis hermanos, comienza desde antes de ser cristianos para nosotros. No nos olvidemos que dice la Biblia que ella tenía el tiempo y el lugar cuando nosotros debíamos existir. ¿Y para qué? ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Para que busquen a Dios y quizás como a tientas lo encuentren. Qué especial, amigo. Esto es una muestra de que la gracia de Dios en tu vida, discípulo, existía antes de estar aquí en la iglesia. Existió antes desde ser un cristiano. Existió antes desde buscar a Dios. Solo ponte a pensar desde niño cómo Dios te fue llevando y moldeando para que un día te hagas un cristiano. Te fue cuidando, te fue protegiendo. Como decía Mateo, ¿no? Y gracias, Mateo. Como él decía, no, gracias a Dios, o sea, no me metí en cosas del mundo, muchas cosas más allá, las cuales no pude, las cuales después tal vez no hubiese podido dejar. Ponte a pensar, ¿qué fueras tú hoy sin la gracia de Dios? ¿Cuántos matrimonios ya tendrías? ¿Cuántos hijos fuera de matrimonio serías? ¿O crees que por ti eres puro? ¿O crees que por ti es que eres fiel? ¿O crees que por ti eres que sacaste esa profesión que tienes o lo que tienes, la empresa que tienes? ¿Tú crees que es por ti? ¿Estás convencido de eso? Ponte a pensar bien en eso.
La gracia de Dios es la que te ha llenado desde el inicio. Desde que tú exististe, como dice la Biblia, desde el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Él ya iba viendo tu cuerpo en formación. Qué impresionante que es Dios con nosotros. La verdad, yo me siento demasiado chiquito delante de Dios. O sea, ¿cómo no poder transmitir esta gracia a los demás? La gracia no solo es el perdón de Dios, es el poder de Dios en tu vida. Sigue la línea de tu vida y ve cómo ha actuado el poder de Dios. O sea, ¿no ha sido claro para ti que el poder de Dios ha actuado? Porque puede ser un discurso religioso, ¿no? Sí, es que Dios me amó, y sí, podemos caer en eso como discípulos. Sí, es que Dios me ama, me quiere, es mi Diosito toda la vida, yo he estado ahí. Pero, ¿has visto el poder en tu vida? O sea, ¿has sentido el poder de Dios en tu vida? Si no has visto esto, la verdad no estás viviendo en gracia. O sea, reflexiona cada pasito y cuando no vives en gracia es porque estás viviendo por tus obras y quieres obtener esa gracia. O sea, ponte a pensar de dónde de veras movió cada pieza Dios. Cuando tal vez no te salió ese trabajo, no te salió ese estudio que tú querías o no quisiste eso y de pronto todo eso fue llegaste. Todo fue por gracia de Dios. ¿Sí? En las empresas que has tenido, en lo que has hecho en tus estudios, tal vez ha ido cambiando, hasta llegar acá. Todo ha sido por gracia de Dios. Yo en mi vida lo he visto claro el poder de Dios. Les he compartido un montón de veces, tal vez están cansados. ¿Verdad? Perdón, pero el poder de Dios para mí ha sido tan claro. Yo digo, de 80,000 estudiantes de la Universidad Central, ¿por qué tuve que ser yo en medio de 80,000? En una época cuando compartían la fe hasta 200 personas diarias. Es una realidad, en la Universidad Central se compartía la fe así. Y afuera en la calle también, por eso llegamos a ser los que somos ahora. Hasta 200 personas diarias. Yo digo, en medio de 80,000, ¿por qué yo? La gracia de Dios. Luego de eso, no es por nada, en medio de tantos hombres acá, de tal vez más guapos, más altos, ¿por qué mi mujer se fijó en mí? ¡La de veras! ¡La gracia! Y eso creo que nadie de ustedes lo va a dudar. Sí, nadie lo va a dudar. Una mujer ya era independiente en su época, ya tenía su profesión, ya tenía su hijo, o sea, una mujer totalmente segura. Y había hermanos, aunque no crean, había mejores que yo, más guapos, más altos. Había de todo, o sea, ¿por qué en mí? Y tal vez muchos de ellos siguen solteros y ya no están aquí. Eso es gracia. Así de sencillo. Un día mi esposa había orado y les cuento, para cuando se operó, ella entró a una operación hace años antes de solteros, para que le saquen el útero. Ella ya, o sea, tenía muchos problemas del útero y tenía exámenes y entró a la operación para eso, le iban a sacar el útero. Y ya éramos enamorados, pero ya. Y mi esposa oró y le dijo a Dios, Dios, yo quiero que Raúl tenga hijos, tenga descendencia. Si entro a la operación y me sacan el útero, no me caso con él, porque yo sé que él quiere una familia. Y dice, pero si entro a la operación y no me sacan el útero, era una locura, porque el médico le iba a sacar el útero, para eso le estaban operando. Dijo, me caso con él. Salió la operación, yo estaba afuera esperando, le éramos enamorados, le digo, y después el médico le dice, no, usted está normalita, tranquilita. Entonces se quedó fría ella, tengo que casar. Ella ese rato me cuenta, no se preocupó ella del útero ni nada de su cuerpo, tengo que casar. Gracia de Dios. Y así pónganse a pensar en ustedes el poder de Dios en sus vidas, mis hermanos. O sea, reflexionen, o sea, vivan en gracia, vivan en cada paso que Dios ha hecho para sus vidas. La gracia de Dios nos ha ayudado a cambiar, por eso somos fieles a Dios hoy, por eso seguimos creciendo en la comunidad y por eso pues eres fiel en tu matrimonio. Por eso estás viendo a tus hijos en discípulos, por la gracia de Dios, no hay otra razón. Ve la gracia de Dios que ya estaba trabajando, como les digo, desde cuando éramos niños, antes de convertirnos, antes de ser cristianos, Dios ya estaba trabajando. Hay que saber que la gracia de Dios también está trabajando ahora por nosotros. ¿Lo crees? ¿Crees que hoy Dios sigue mostrando su poder en tu vida? De esto se trata ser cristiano. La verdad, si no vivimos milagros a diario en nuestra vida, te vas a cansar. Creo que lo he repetido también algunas veces. Te vas a sentir
ahogado y no vas a querer seguir en esto si no vives los milagros de Dios. Pero tenemos que sentir eso, ¿no? Tenemos que vivir que estamos continuando viviendo la gracia de Dios. Pero si hoy no vives la gracia de Dios, mi hermano, la verdad va a ser dura la vida cristiana. Aprendí en mis tiempos con Dios en estos días que la vida con Dios, para la vida de cristiano, es para el que le gusta vivir. ¿Cuál es la promesa que Dios nos da en las Escrituras? Vida eterna. Fregado si no te gusta vivir. Fregado si te quejas todo en la vida. Fregado si te quejas de tu jefe, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. De que no tienes plata, que tienes mucha plata. De tus enfermedades. Fregado. Esa es la vida. Y eso es lo que te ofrece Dios. Vida eterna. ¿No qué? No sé, pero dice vida eterna en la Biblia. No sé dónde. Dice vida eterna. Fregado si no te gusta vivir. Y ahí es el punto, ¿no? Bien que dices, ¿cómo estás viviendo terrenalmente? ¿Estás viviendo una buena vida o te estás quejando? Porque si no te gusta vivir, o sea, va a ser difícil después. O sea, no te va a gustar vivir con Dios. Vas a querer descansar algún rato. Pero Dios es lo único que te ofrece. Entonces, esto de ser cristianos es para los que nos gusta vivir. ¿Te gusta vivir? ¿Te gusta tu vida hoy? ¿Vives en la gracia de Dios? O sea, si hoy vives en la gracia de Dios, chévere. Pero si está haciendo una carga a tu vida, no estás viviendo en la gracia de Dios. Eso es lo que hay que reflexionar. Y esto no significa, ¿no?, la vida sin problemas. ¿Se acuerdan? ¿Sí vieron? ¿Sí? ¿Han visto la mayoría de la película de Pablo? ¿Se han visto, no? Y la historia de Pablo. Hemos leído hechos, ¿no? Pero la película es muy chévere, los que no han visto. Pablo al final muere ¡pras!, con una en el cuello ahí en la película. Y muere en la cárcel los últimos años, golpeado, maltratado. Pero él quería seguir viviendo, a pesar de la vida que llevaba. Y él disfrutaba esa vida, porque él vivía más para Dios. Así que, ¿te gusta vivir, mi hermano? Vamos a ti. No hay tito. Vamos. Ahora tenemos varios titos. Tito grande, tito chiquito. Pero creo que el chiquito es tuyo. Vamos a ya vamos a terminar. Tito 2, 11 al 14. Dice la Biblia: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. La gracia también nos enseña. Esto dice que debemos enseñar. Debemos entender que la gracia es la única manera de construir una relación con Dios. Si tú no te sientes con gracia o entiendes la gracia de que Dios te perdonó, no puedes construir una relación con Dios. Y te lo pongo más terrenal. Si tú no estás en paz con tu hermano, con alguien, hablamos el fin de semana de esto también, o sea, ¿cómo puedes tú cumplir la gracia con esa persona? O sea, no puedes construir una relación con Dios, porque vas a sentir que Él tiene algo contigo, o este hermano tiene algo, o tú tienes algo contra Él. Entonces ahí no hay cómo construir una relación con esta persona. Es lo mismo con Dios. Si tú no has aceptado el perdón de tus pecados, y que Dios dirige tu vida y todos tus pasos, no puedes construir esa relación con Dios. O sea, es esencial que la gracia esté en tu vida. No es una opción vivir en gracia. Es esencial, es vital para un discípulo. O sea, tal vez hoy ya digo, te sientes un poco desanimado y todo, pero esto es vital vivir con la gracia de Dios. Es la motivación. Vivir la gracia cada día es la motivación. ¿Para qué es la motivación? Para decirle no al pecado.
para vivir con justicia, piedad y dominio propio, dice la Biblia. Esto es gracia. O sea, cuando tú tienes la gracia con Dios, tú entiendes la gracia para tener justicia con las demás personas, para tener piedad con tus hermanos en la fe, para tener dominio propio y no seguir pecando. Eso es gracia. O sea, la Escritura es clara. Necesitas vivir en la gracia para dejar de pecar. Hoy luchas mucho con el pecado, no sé qué nombre: inmoralidad, pureza, mentira, arrogancia, pelea. No sé cuál es tu pecado. Y todavía estás luchando, es porque no estás viviendo la gracia profundamente. Hay que vivir en gracia para vencer el pecado. Y no se trata, insisto, de ser perfectos, sino de entender la gracia de Dios. O tal vez de crítica, ¿no? A veces tenemos mucha gracia con gente de afuera, pero somos duros con nosotros en la comunidad. Nos criticamos, nos atacamos, nos vemos las 4 rayas, las 4 cosas, buscamos por todos lados algo para caer. Y tenaz, ¿no? A veces es feo, pero los domingos no estamos aprendiendo a veces en la iglesia, sino esperando y pensando en qué se equivoca para luego ir a hablar con él. Esto no me gustó lo que dijiste, esto no estoy de acuerdo, en vez de aprender lo que dice la Biblia. Eso no es gracia. O en la charla, o con tu hermano. A veces somos así, ¿no? He escuchado de que a veces vamos a una de las casas y criticamos la casa de nuestros hermanos. ¿Verdad? Eso no es gracia. O sea, bien que tú tienes de una manera tu casa, pero pues ten gracia con tu hermano, con lo que Dios le ha permitido a él. Necesitamos vivir en gracia. De lo contrario, insisto, no vale para nada esto. Vamos a 1 Corintios 15. Vamos. 15 del 9 al 11, por favor. Si quieren profundizar más en este tema, en la página de la iglesia hay varios temas sobre la gracia, tanto nuestros aquí como de otros países. La verdad es muy interesante que puedan ir a ver las escrituras. Del 9 al 11, si son tan amables. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, lo decía Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón con todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, eso es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Cuando entendemos la gracia, nos motiva a hacer un trabajo duro para Dios. Esto de ser cristiano no se trata de quedarnos con la gracia para nosotros, mis amigos. Esto se trata de seguir llevando a otras personas. Y a veces es difícil, ¿no? Después de salir del trabajo a las 6 de la tarde, ir a compartir la fe. Empezar por ahí, ¿no? Porque bueno, dices, no hay estudios, me voy a mi casa. Pero es parte del trabajo de cristianos. ¿Se acuerdan Mateo 28? Si nos acordamos de eso, no nos olvidemos que es parte de también tener la gracia. Trabajamos por Dios porque Él es nuestro Padre y lo amamos. No es cuestión esto de ir a compartir la fe o ir a estudios porque tu líder o tu discipulador o alguien va a estar atrás tuyo. Es porque amas a Dios. ¿O cuánto amas a Dios? ¿O es suficiente el amor de Dios no hacer nada malo y quedarte en tu casa tranquilo, viendo que tal vez tu vecino, tus amigos se están perdiendo? La Biblia usa las palabras para el trabajo de Dios, usa trabajo, esfuerzo, labor, yugo. Habla palabras fuertes, o sea, hay que hacer algo. Dice que cojamos el yugo de Dios, dice que nos esforcemos, dice que hagamos un buen trabajo. En la Biblia nos compara a nosotros como corredores. ¿Quién aquí es atleta? Vos eres atleta. Te cuesta, ¿no es cierto?, la Kik Últimas Noticias 40 o más fresca. Es duro, ¿no es cierto? Te esfuerzas. No es cuestión de así, ¿no? Agricultores, ¿quién es agricultor aquí? Claro, ¿no? Pero la changuita, ¿no? La changuita ahí, ¿verdad? No, pero sí, el que ha estado en el campo a sol desde las 6 de la mañana sabe lo que es eso. No es fácil. También como soldados, creo que nadie ha sido... Ah, no, sí tenemos aquí un soldado. Benjamín. Eso. Es duro, ¿no es cierto? La vida de soldado. Es duro y creo que hay muchos más, ¿no? Benjamín. También, ya. Eso también. Soldado lindo. ¿Es duro o es fácil? Sohar.
Es difícil. Imagínate, nos comparan los seguidores de Cristo con corredores, con agricultores, con soldados. Entonces, si hoy tu vida en el trabajo de Dios está siendo cómoda, preocúpate, algo pasa. No estás viviendo como un buen soldado. Tal vez no estás cogiendo en la agricultura las cosechas adecuadas. Tal vez no estás ganando las competencias que debes. Te sientes cómodo, tranquilo, algo está pasando. Como discípulos, es un trabajo duro. La escritura no ha cambiado. Cuando Jesús estuvo llamando en Marcos, en Mateo, a los primeros discípulos, deja a tu padre, a tu madre, todo lo que tienes y sigue. La escritura sigue siendo igual. ¿Cuánto está siendo real esa escritura ahí? Pero esto lo vamos a poder hacer si la gracia nos motiva. O sea, si no estamos agradecidos de nuestra vida, la verdad, todo esto no es para nosotros. Y vamos a ser soldados caídos. Así de sencillo. ¿Sí? Vamos para abajo nada más. Lo hacemos, como les digo, porque amamos a Dios y porque reconocemos su gracia y porque estamos seguros de que Él nos ama. No hacemos esto para ganarnos más el amor de Dios, como yo les decía, ¿sí? Tranquilos, mis amigos, hagas o no hagas esto que les estoy diciendo, Dios igual te ama. No te preocupes, o sea, no va a cambiar el amor de Dios. Vayas a compartir la fe o no compartas la fe, bautices o no bautices, igual Dios te ama, pero locamente. Igual Dios quiere contigo lo mejor. El problema somos nosotros. ¿Estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Queremos muchas bendiciones nosotros espirituales, ¿no es cierto? ¿Quién no ora en la mañana por un mejor trabajo, por la empresa, por el mejor matrimonio, porque nuestros hijos sean alguien grande? ¿Quién no ora todo eso en la mañana? Creo que todos oramos, ¿no? Siempre le pedimos a Dios. Pero estamos dispuestos a esforzarnos en nuestros tiempos con Dios, en nuestra lectura bíblica, en nuestros discipulados, que semanalmente se puedan ver con su discipulador. O ya se olvidaron de esto del discipulado. Ya es una opción para ustedes. Si es una opción, no estamos viviendo en gracia. Si creen que ya es suficiente con lo que han aprendido, no estamos viviendo en gracia. Perdón que sea tan fuerte, pero la gracia de Dios tuvo un precio súper alto. Jesucristo en la cruz. Necesitamos ser fuertes en nuestra vida también. Necesitamos hacer las cosas como Dios quisiera. Hechos 11. Esta escritura hay una más y terminamos. Hechos 11, dice la Biblia. Vamos al versículo 19, por favor, al 24. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató en el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles, también en habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró con mucho ánimo y les animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles en el Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. La gracia también hace crecer a la iglesia. Nuestra comunidad también vivimos en gracia y eso es increíble. Siéntete en paz aún de invitar a más personas. Hoy tuvimos un bautismo, tuvimos una restauración, el otro mes también tuvimos restauraciones y seguirá esto. Esto es imparable, esto no lo va a parar nadie. Esto seguirá y esto es simplemente porque la gracia de Dios está con nosotros. Si se dan cuenta, acá está hablando de Bernabé y dice que él se fue a Antioquía. Él vio esto, ¿no? Que dice la Biblia, que él vio que la gracia de Dios estaba actuando en esa iglesia. La gracia de Dios se la puede ver fácil y nosotros somos partícipes de esa gracia. Eso es increíble, no poder permanecer en esto. La gracia de Dios quiere, mis amigos, que la gente crea y que siga a Jesús. Esto es parte de la gracia. Hacer que la gente crea y que siga a Jesús. Con esto terminamos. 2 Corintios 1:12. Versículo 12, dice la Biblia.
Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Eso tiene que mostrar nuestra conducta, simplemente la gracia de Dios. La gracia enlaza las relaciones en la comunidad. ¿Sí? Si sabemos que Dios nos perdonó, necesitamos perdonarnos entre nosotros. Necesitamos aprender a tener más gracia entre nosotros, de ayudar, de apoyarnos, de servirnos. La gracia nos da el perdón, la sinceridad, la santidad. La gracia produce estas cosas en nuestras relaciones: perdón, amor, santidad y sinceridad. La gracia, no se olviden que es un regalo que recibimos, y eso viene a través de Dios. Todos tenemos este regalo. El día que te bautizaste, recibiste la gracia de Dios. Recibiste este regalo. La cuestión es que necesitamos usarlo para que otros crezcan personalmente, para que otras vayan a crecer y crezcan personalmente. También parte de la gracia de Dios es los dones que Dios te dio. No te olvides que no es porque eres increíble, porque Dios te dio ese talento. Es parte de la gracia, que tal vez tocas un instrumento, que cantas, que tal vez eres un increíble administrador, que tal vez bailas, que tal vez cocinas bien. Cualquier don que Dios te dio. O el don de liderazgo es parte de la gracia también. Dice la Biblia que Dios a uno les dio el papel de maestro, a otro de evangelistas, y así va dando papeles, ¿no? El liderazgo también es parte y muestra de la gracia de Dios. Esto para las personas que Dios les ha permitido liderar una charla, un sector, o simplemente discipular a alguien. Es parte de que Dios está cubriéndote con su gracia. Siéntete satisfecho de eso, de que Dios está cubriéndote con su gracia. Y para los que no han tenido esa oportunidad todavía, pues sueña con tener también ese regalo de Dios, de que Él te pueda cubrir con esa gracia. Eso produce unidad en la iglesia, produce conocimiento y madurez. Eso es parte de la gracia. Nuestra comunidad ya debemos crecer. Ya debemos crecer en el hecho de ya no estarnos criticando, sí ayudarnos, nos equivocamos. Pero tu corazón, si es en función de crítica, mejor calla. Con cualquier hermano en la fe. Si mal lo estás criticando, mejor no le digas nada. Si es por amor a Dios y por amor al hermano que va de la mano, díselo y ayúdale. De lo contrario, no le digas nada. Eso es crecer en gracia, eso es tener madurez. El poder de Dios se va a mostrar siempre en nuestra debilidad. La gracia, insisto en esto, la gracia no se muestra en lo bueno que eres, en lo increíble que eres. La gracia siempre se va a mostrar en cuán débil eres. La gracia nos hace más fuertes. Entonces, si ya eres fuerte, no necesitas gracia. En eso te hace y se muestra la gracia. La gracia es rica, compleja y disponible. Solo tómala. Ya sabes que hay esa gracia. Gracias, mis hermanos. Una buena noche.